¿Qué tal, compañeros? Voy a comenzar explicando lo que viene siendo el promedio móvil simple. Este método consiste en obtener los datos al obtener una media aritmética de cierto número de datos históricos. Datos históricos como lo pueden ser ventas, producción o alguna demanda de cierto producto en el mercado. Ahora, una vez que se realiza esta atenuación de datos, se pueden realizar pronósticos para periodos posteriores a ellos. El número de datos a tomar en cuenta para calcular un promedio es decisión de la persona que realiza el pronóstico o de las necesidades que tiene que tener la empresa. Dependiendo de sus necesidades, se ve el lapso de tiempo o el horizonte en el que se necesita realizar un pronóstico. Bueno, compañeros, voy a comenzar explicando un ejercicio muy sencillo de lo que es el pronóstico por promedio móvil simple. En este caso lo que vemos es, en la primera parte vemos lo que es la semana, que esa semana se convierte en lo que es el periodo. Este periodo puede tener una unidad semanal, mensual, anual, bimestral, trimestral, cualesquiera. Al final de cuentas es una unidad de tiempo. En este caso nos dan una unidad semanal y se nos dan los periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, hasta un total de 12 periodos, con un análisis de 11 periodos. Entonces eso quiere decir que tenemos de 12 periodos, de 11 de ellos tenemos datos recolectados. Ok, primeramente se nos da las semanas o los periodos y se nos da la demanda de cada semana. Demanda de venta, de producción, cualquiera aplica. Ok, se nos pide realizar un pronóstico a 3 semanas, a 5 semanas y a 7 semanas. Hay que aclarar que para realizar un pronóstico a 3 semanas o a 3 periodos se necesita tener la información o se necesita tener los datos de 3 semanas anteriores a dicho periodo a pronosticar. Si yo quiero pronosticar la semana 4, necesito tener los datos de la semana 3, de la semana 2 y de la semana 1 con un pronóstico a 3 semanas. Si quisiera realizar un pronóstico a 5 semanas, obviamente voy a necesitar los datos de la semana 5, de la semana 4, de la semana 3, de la semana 2 y de la semana 1. ¿Para qué? Para poder pronosticar la semana 6. Ok, y así de igual manera con el pronóstico a 7 semanas. Voy a comenzar explicando el pronóstico a 3 semanas. En este caso se nos pide realizar un pronóstico con los datos del periodo que tenemos. Ok, como ya había mencionado, si se nos pide realizar a 3 semanas, vamos a necesitar los datos de 3 semanas posteriores. En este caso, se necesitaría para poder pronosticar la semana 4, los datos o el dato de la semana 3, de la semana 2 y de la semana 1, como se puede ver. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Simplemente se suma la demanda de los periodos a evaluar y se divide entre el número de periodos que se está evaluando. Si estamos realizando un pronóstico a 3 semanas, vamos a sumar los 3 periodos anteriores, que en este caso serían los 1500 de la demanda de la semana 3, los 1100 de la semana 2 y los 1200 de la semana 1. Y se divide entre cuánto? Entre el número de periodos que se está analizando o que se está realizando el pronóstico, que es a 3. Entonces la suma de ellos entre 3. En este caso tenemos un valor de 1266.66. Este valor no se puede quedar así, es necesario redondearlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una demanda de artículos, por decir un ejemplo, pelotas, sillas, escaleras, cualquiera, no podemos vender .66 pelotas o tienes una pelota entera. Entonces siempre se debe redondear a un número entero. En este caso, redondear superior a un total de 1267 unidades de demanda. Ahora, continuando para analizar o para pronosticar la semana 5. Si quiero pronosticar la semana 5, una regla que se dice es que se deben de usar, en este caso para un pronóstico de 3 semanas, se deben de utilizar los datos de 3 semanas anteriores a él. Entonces, para realizar el pronóstico a la semana 5, necesito los datos de la semana 4, de la semana 3 y de la semana 2. 3 datos únicamente. Ok. Entonces, yéndonos al desarrollo del ejercicio,
voy a tomar los 1200 de la semana 4 más los 1500 de la semana 3 más los 1100 de la semana 2. ¿Entre qué? Entre el número de periodos, que son 3. Se nos da un total de 1266.66. De igual manera, no podemos vender artículos a la mitad. Entonces, se redondea al número superior, que es 1267. Para realizar el pronóstico de la semana 6, de igual manera, tomaríamos los datos de la semana 5, de la semana 4 y de la semana 3. 1600 de la semana 5, 1200 de la semana 4 y 1500 de la semana 3. La suma de dichos periodos se divide entre el número de periodos a analizar, que es 3. Nos da un total de 1433.33 y de igual manera se redondea. En este caso se redondeó al número inferior, que es 1433 artículos. Y con esto yo creo que se empieza a entender un poco lo que es la dinámica o el ciclo que va a seguir esto hasta la semana 12. Continuando con el pronóstico a 5 semanas, de igual manera, si voy a realizar un pronóstico a 5 semanas, necesito tener los datos de 5 semanas anteriores al pronóstico que voy a realizar. Si yo estoy en la semana, por decir un ejemplo, en la semana 26 y quiero pronosticar la venta de la semana 27 con un periodo a 5 semanas, necesito forzosamente los datos de las semanas anteriores, de 5 semanas anteriores. Entonces, en la siguiente parte se nos pide realizar un pronóstico ahora a 5 semanas. Voy a comenzar en la semana 6. ¿Por qué? Porque los datos de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4 y de la semana 5 me van a servir para la realización de dicho pronóstico. Entonces, tomo los valores de las demandas, las sumo y las divido en este caso entre 5. ¿Por qué? Porque es el número de periodos y yo estoy analizando 5 periodos. Entonces lo divido entre 5. Esto me da un total de 1320. Me da un número entero. El total pasa simplemente como un número entero. Ahora, con un pronóstico de igual manera de 5 semanas, yo quiero realizar el pronóstico de la semana 7. Ok, tomo el valor de la semana 6, de la semana 5, de la semana 4, de la semana 3 y de la semana 2. De igual manera se suman los 1500 más los 1600 más los 2200 más los 1500 más los 1100. Se divide entre 5. ¿Por qué? Porque es el número de periodos. Esto me da un total de 1380, que es mi demanda pronosticada. 1380. Recordemos que esto es la media aritmética. Ok, y con esto pues igual se entiende que es la misma dinámica que en el pronóstico 3, pero ahora con 5 periodos. De igual manera, con un pronóstico de 7 semanas, se van a necesitar 7 datos de 7 periodos anteriores a dicho pronóstico. En este caso comenzaríamos en la semana 8, sumando que la demanda de la semana 7, de la semana 6, de la semana 5, de la semana 4, de la semana 3, de la semana 2 y de la semana 1. Siempre del anterior, por antigüedad. En este caso, para pronosticar el de la semana 8, ¿cuál es el anterior más cercano? El 7. Y después de ese, el 6, el 5, el 4, el 3, así sucesivamente. No podemos empezar desde el 1 para acá. O sea, tiene que ser del anterior. En este caso se toman los primeros 7, se suman, se dividen entre el número de periodos a analizar, que es 7, nos da un total de 1364.28. De igual manera, no podemos fabricar .28 sillas. Se redondea, en este caso al inferior, con un total de 1364 artículos, que es nuestra demanda. Para la realización del pronóstico de la semana 9, con un pronóstico a 7 semanas, como había mencionado, se toma el valor de la semana 8, de la semana 7, de la semana 6, de la semana 5, de la semana 4, de la semana 3 y de la semana 2. La semana 1 ya no entra. ¿Por qué? Porque son los primeros anteriores. De igual manera, se suman dichas demandas, se dividen entre el número de periodos a analizar, nos da un total de 1392.85 artículos. Se redondea y obtenemos un total de demanda de 1393 artículos. Y con esto se entiende la dinámica
o el ciclo que va a seguir la realización de pronósticos. Recordemos que estos pronósticos pueden ser para ventas o para producción. Si yo sé que la semana 1 produje 1200 artículos, yo sé que la semana 2 produje 1100 artículos, en la semana 3 produje 1500 artículos, ok. El jefe de operaciones me dice, ¿sabes qué? Necesito que me pronostiques cuánto vamos a producir en la semana 4, en la semana 5 y en la semana 6. ¿Para qué? Para poder realizar un cierto pronóstico de venta. Ok, con estos datos realizamos los pronósticos. Recordemos que son uno de los pronósticos más simples de aplicar. Veo que fue muy sencillo de entender y al menos las variables que existen dentro de este, pues sí es bastante considerable, ya que analizando, en la semana 9 teníamos una demanda original de 1350 artículos. Con un pronóstico a 3 semanas se obtuvo un resultado de 1450 artículos. Con un pronóstico a 5 semanas se obtuvo un total de 1400, sí, no, 1430 artículos. 20 artículos menos que con el pronóstico a 3 semanas. Con un pronóstico a 7 semanas se obtuvo un total de 1393 artículos. En este caso se obtuvieron 43 artículos más que con un pronóstico de la semana 3. Pero comparando estos tres datos con, o sea, la demanda original, que eran los 1350, se podría concluir que se tiene una variación de un 100 más menos eh, respectivamente a la, sí, no, a la demanda original. Como menciono, tiene ciertas variaciones, pero realmente sí nos permite aproximarnos a lo que es la posible demanda y a fin de cuentas es un pronóstico. Bien, continuaremos con el promedio móvil ponderado para el pronóstico de demandas. Es necesario mencionar que mientras que en el método de promedio móvil simple asignábamos la igual importancia a los datos de las demandas pasadas, contrario a ello, en el método de promedio móvil ponderado, este nos permite calcular pronósticos asignando más peso a los elementos que consideremos. Esto lo voy a explicar un poquito más en el desarrollo del ejercicio, así que vamos a él. Ok, comencemos con el análisis de la fórmula para el promedio ponderado. La fórmula nos dice que Ft es igual a W1 por AT1 más W2 por AT2 más sucesivamente WN por ATN, donde AT1 es la ocurrencia real del periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a realizar un pronóstico de la semana 4, mi AT1 se convierte en el primer anterior, que vendría siendo la demanda real de mi periodo 3. AT2, AT3 y ATN son las ocurrencias reales hace 2 periodos, hace 3 periodos, hace 4 periodos, hace 5 periodos y así sucesivamente hasta un número de n periodos. W1 es la ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, hasta un periodo n. ¿Qué es esta ponderación dada? Esta ponderación es el valor, la importancia que se le va a dar a cada uno de los periodos. Contrario al promedio móvil simple, que se le daba la importancia a cada uno de los periodos de igual manera. Aquí no, aquí a cada periodo se le dará una importancia distinta. ¿Importancia de qué tipo? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 o algún otro. ¿Quién da estos valores? ¿O quién define los valores que se le deben dar a cada uno de los periodos? Bien, los valores los da la persona que realiza los pronósticos. La persona que va a realizar el pronóstico es la que decide qué valor le va a dar a cada uno de los periodos. Ya la toma de decisión para ello ya es otra, sí, no es una circunstancia distinta. N es el número total de periodos en el pronóstico, o sea, el número total de los periodos que están analizando. Y ahora sí, vamos con el primer ejercicio práctico. Ok, en este caso se nos da la fórmula que ya se había mencionado anteriormente.
Y nos dice, utilizando el modelo de promedio móvil ponderado, realice los pronósticos indicados. Dice, para 3 pesos o 3 ponderaciones, dice, utilice los datos de 0.5, 0.3 y 0.2. Para un pronóstico con 4 pesos, utilice los valores de 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. Ok. Primeramente lo que se observa es el periodo o nuestro horizonte anteriormente mencionado. Se nos da un total de 12 periodos, con un total de 12 demandas reales. Vamos a comenzar realizando el pronóstico de 3 pesos. Recordemos que igual que en el método de promedio móvil simple, para la realización de dicho pronóstico necesitamos conocer 3 valores anteriores al pronóstico a realizar. ¿Estos valores cuáles son? Son los valores de las demandas reales. Por lo tanto, para el periodo 1 no tenemos 3 datos anteriores a él. No podemos realizar un pronóstico para el periodo 1. Para el periodo 2 de igual manera, únicamente tenemos un valor, que es el periodo 1. Para el periodo 3 únicamente tenemos 2 valores, que es el del periodo 2 y el del periodo 1. No se puede realizar porque necesitamos 3. Para el periodo 4 ya tenemos 3 valores, que son los periodos de la semana 3, de la semana 2 y de la semana 1, sus demandas reales. En este caso, vamos a ver cómo se comporta la fórmula con los datos que se nos dan. Se nos dice que W1 va a multiplicar a AT1. ¿Qué es W1? Recordémonos, W1 es el valor de la primera semana anterior al periodo al que se le está realizando el pronóstico. En este caso, si estamos realizando el pronóstico de la semana, del periodo 4, ¿cuál es el primer periodo o cuál es la primera demanda del periodo anterior? La demanda real del periodo 3, que en este caso son 2000. Por eso el valor que se nos da aquí son los 2000. ¿Por cuánto? Por la ponderación. ¿Qué es esa ponderación? Es AT1, que AT1 en nuestra tabla de pesos equivale a 0.5. En este caso se multiplica por 0.5 más W2, que W2 recordemos que es el valor de la segunda semana, del segundo periodo real anterior al que se le realiza el pronóstico. En este caso, ¿cuál es el segundo anterior al de la semana 4? El de la semana 2. Con un valor de demanda real de 2300, vaciamos los 2300 por el valor de la ponderación o por el peso que se le otorga a dicho dato, que en este caso es 0.3. Se multiplica por 0.3. ¿Más cuánto? Más W3, que W3, recalquémoslo un poco más, es el valor de 3 semanas anteriores al periodo al que se realiza el pronóstico. En este caso es el valor del periodo 1 con un valor de 2300. 2300 por cuánto? Por el valor del peso que se le otorga, que en este caso observamos en la tabla que es 0.2. Se realiza la operación y obtenemos un total de 2150. ¿2150 qué? Unidades de demanda, unidades de demanda de producción, por ejemplo, entre algunos otros que podrían aplicar. Lo pasamos a la siguiente tabla, que es donde se debería de redondear, pero en este caso al tener un número entero, simplemente lo pasamos como tal. Y ahora realicemos el pronóstico de igual manera con 3 pesos para el periodo 5. Tomamos el primer anterior, que es el de la semana 4, que es un total de 1700. ¿Por cuánto? Por el punto 5. Y así seguimos con el siguiente. Tomamos el valor de 2000. ¿Por qué 2000? Porque es el de la segunda semana anterior, que en este caso tiene un valor del periodo 3 de 2000. ¿Por cuánto? Por 0.3. Porque la tabla nos dice que para el valor 2 le vamos a dar un valor de 0.3. Con la siguiente serían los 2300, que es desde el tercer periodo anterior al que se le realiza el pronóstico. ¿Por cuánto? Por el valor de 0.2. Esto nos da un total de 1910. Pasa la tabla como tal, como 1910. Lo que se puede observar aquí es que veamos que en cada una de las filas tenemos 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 hasta el periodo 12. En la siguiente suma 0.3, 0.3, 0.3 hasta el periodo 12. En la siguiente suma 0.2, 0.2, 0.2 hasta la semana 12. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son los valores de las semanas anteriores. Se van recorriendo uno a uno, uno a uno. Es como se van recorriendo para la realización del pronóstico. Como se puede observar, si no se entiende el ciclo que va a seguir dicho pronóstico hasta la semana 12.
Ahora continuemos con el pronóstico a 4 pesos o a 4, sino a 4 valores o 4 ponderaciones otorgadas. Se nos dieron las ponderaciones, que son los pesos, el peso 1 de 0.4, el peso 2 de 0.3, el peso 3 de 0.2 y el peso 4 de 0.1. Como vamos a realizar un pronóstico a 4 pesos, obviamente vamos a necesitar 4 valores anteriores al periodo al que se le va a realizar el pronóstico. Entonces, si necesitamos 4 datos de demandas reales, vamos a comenzar realizando nuestro pronóstico en la semana 5, porque para esa semana ya tenemos 4 periodos con demanda real, de los cuales podemos realizar los cálculos. Vamos a tomar nuestro W1, que nuestro W1 es la primera semana anterior, que en este caso sería el valor de la semana 4 con 1700. ¿Por cuánto? Por nuestro primer valor dado en la tabla, que es 0.4, más el valor de nuestra segunda semana anterior, que son los 2000 de la semana 3, bueno, del periodo 3, perdón. ¿Por cuánto? Por nuestro peso número 2, que es 0.3. Y así sucesivamente, de igual manera que en el pronóstico a 3 pesos. Se realizan las operaciones y obtenemos un total de 1970 unidades de demanda. Igual que en el pronóstico a 3 pesos, sigue la misma secuencia, 0.4, 0.4, 0.4 hasta el periodo 12. La siguiente suma, 0.3, 0.3 hasta la semana 12, 0.2 y 0.1 hasta la semana 12. Lo único que cambian son los datos, se van recorriendo, se van recorriendo. Entonces se entiende el ciclo que va a tener cada uno de ellos, y principalmente este promedio móvil ponderado lo que nos permite es otorgar mayor importancia a ciertos periodos. ¿Para qué? Para pronosticar una demanda más exacta que con un promedio móvil simple, el cual no le da mayor importancia a un periodo que a otro. Y en este sí se le juzga por ciertas circunstancias y se le da mayor ponderación a uno que a otro. Entonces con esto espero que haya quedado claro lo que es el promedio móvil ponderado, y avancemos con el siguiente método de pronóstico. Bien, el método de suavizamiento exponencial simple es una manera de pronosticar la demanda de un producto en un periodo dado. En este se estima que la demanda será igual a, por ejemplo, la media de los consumos históricos para un periodo dado, dando una mayor ponderación a los valores más cercanos en el tiempo. ¿Cuáles son estos? Los más recientes. En los métodos de pronóstico que anteriormente expliqué, lo que es el promedio móvil simple y el ponderado, la principal desventaja de estos es la necesidad de manejar en forma continua la gran cantidad de datos históricos. Esto también sucede con las técnicas de análisis de regresión, pero estas las voy a explicar un poco más adelante. En estos métodos, al agregar cada nueva pieza de datos, se elimina la observación anterior y se calcula el nuevo pronóstico. En muchas aplicaciones, quizás en la mayoría, las ocurrencias más recientes son más indicativas hacia el futuro que aquellas que en un pasado más largo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos datos más recientes serán los que se lleven mayor ponderación que aquellos con un lapso de tiempo mayor. Si esto que acabo de decir, esta premisa es válida, entonces se puede definir que la importancia de los datos disminuye conforme el pasado del tiempo o conforme pasa el tiempo. Es probable que el método más lógico y fácil sea el método de suavización exponencial, y por ello o por esta razón es por la que el suavizamiento exponencial es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderados que sigue siendo bastante fácil de usar. Esto implica mantener muy poco registro de datos históricos y el desarrollo de las fórmulas prácticamente es sencillo. Bien, analizando la fórmula del método de suavización exponencial simple, esta nos dice que ft es igual a ft1 más alfa, esta multiplicada por a1 menos f1. En este caso, ft es el pronóstico del periodo en cuestión. F1 es el pronóstico del periodo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que es el pronóstico calculado del pronóstico anterior al que se le está realizando el pronóstico. Eso más alfa, que esta alfa es la constante de suavización, y aquí se nos indica el rango en el que permanece, en el que debe permanecer alfa.
esta multiplicada por A1, que es la demanda real del periodo anterior. Se toma la demanda real del periodo anterior y esa demanda, pero ahora pronosticada, menos F1, que es el pronóstico del periodo anterior. O sea, se va a tomar la demanda real del pronóstico anterior y se va a tomar el pronóstico del periodo anterior. Con esto explicado, vamos al primer ejercicio. Bien, en este ejercicio se nos menciona que utilizando el método de suavizado exponencial simple realicemos el pronóstico para cada una de las alfas. Se nos pide indicar cuál alfa recomendamos y el por qué. Cabe mencionar que para este ejercicio se nos proporcionó el primer periodo ya calculado. ¿Ya calculado de qué forma? Se nos dio el periodo, se nos dio la demanda real, se nos dio la demanda pronosticada con un alfa de 0.3 y se nos dio el pronóstico de dicho periodo con un alfa de 0.7. Con ello nosotros comenzamos nuestros cálculos a partir del periodo 2. Iniciando con ello y basándonos en la fórmula nos dice que vamos a tomar F1, que recordemos que F1 es la demanda pronosticada del periodo anterior. Como estamos calculando el pronóstico del periodo 2, el pronóstico anterior es el del periodo 1, en este caso son los 100. Vamos a tomar esos 100 y los vamos a vaciar aquí, 100. Eso más el alfa, que el alfa en este caso va a ser una constante de 0.3, más ese alfa de 0.3. Recordemos que esta alfa va a ser multiplicada por A1, que A1 es la demanda real del periodo anterior, que como estamos en el periodo 2, el periodo anterior es el 1, y la demanda real del periodo 1 son los 110. Por eso aquí ponemos 110. Y a eso se le va a restar el F1, que F1 otra vez es la demanda pronosticada del periodo anterior. De vuelta ponemos los 100. Al realizar dicha operación obtenemos un total de 103.00. Lo pasamos al redondeo y nos da un total de 103. Continuando con esta dinámica, vamos a calcular el periodo más bien la demanda del periodo 3. Siguiendo con la fórmula, vamos a tomar la demanda pronosticada del periodo anterior, que fue lo que calculamos hace rato, los 103, vaciamos nuestros 103, sumados por la constante alfa, y a eso, bueno, en este caso la constante alfa va a ser multiplicada por la demanda real del periodo anterior, que en este caso estamos en el 3, vamos a tomar la demanda real del periodo 2, los 117. Y esos 117 se le van a hacer restados la demanda de dicho periodo, pero ahora en el pronosticado, que en este caso son los 103. Se realiza la operación y nos da un total de 107.2. Estos 107.2 va a ser redondeado al próximo. En este caso, como es 0.2, baja a 107. Y este es este es el pronóstico para el periodo 3. Ahora, continuando con el periodo 4, de igual manera, vamos a tomar esos 107 y los vamos a bajar. ¿Por qué? Porque es la demanda pronosticada del periodo anterior. Va a ser sumada por la constante alfa de 0.3 que se nos proporcionó al inicio del ejercicio, y esto va a ser multiplicado por la demanda real del periodo anterior, o sea, los 106 del periodo 3. A estos 106 se le van a restar los 107 de la demanda pronosticada del periodo 3. Y realizando la operación nos va a dar un total de 106.84. Dicha cantidad será redondeada al próximo. En este caso nos da un total de 107. Ok, con esto igual se entiende un poco la dinámica del ciclo que va a seguir, que va a ser una reglita que va a ir en continuidad. Ahora, avancemos al siguiente pronóstico, que en este caso vamos a utilizar el alfa de 0.7. Para dicha alfa ya se nos tenía calculado el pronóstico del periodo 1, así que vamos a iniciar de igual manera con el pronóstico para el periodo 2. Siguiendo la fórmula, vamos a vaciar los 100 de la demanda pronosticada del periodo anterior. Tomamos estos 100 y los vaciamos aquí. Si aquí hubiera sido 200, pues hubiéramos vaciado 200. Pero en este caso son 100 y 100, de igual manera que en el pronóstico con un alfa de 0.3. Ahora, esto va a ser sumado
por la constante alfa, que en este caso son 0.7. En el anterior eran 0.3, ahora son 0.7. Esta alfa va a ser multiplicada por la demanda real del periodo anterior. O sea, vamos a tomar de vuelta la demanda de 110 del periodo 1 y la vamos a vaciar aquí. A esto se le va a restar la demanda pronosticada para el periodo 1. Otra vez pues vamos a ponerlo 100. Y esto nos da un total de 107.00. Aquí vaciamos los 100, bueno, este 107.00 pasa a redondear. En este caso la imagen nos dice que es 117, pero no, son 107. Aquí no, un error de dedo. Entonces nuestra demanda es de 107. Continuando con el pronóstico para el periodo 3, vamos a vaciar nuestro 107 de la demanda pronosticada del periodo anterior más la constante alfa de 0.7 multiplicada por la demanda real del periodo anterior, en este caso la demanda real del periodo 2, los 117, menos la demanda pronosticada del periodo anterior, o sea, nuestros 107. Realizando la operación nos da un total de 114. Estos 114 pasan a ser redondeados y nos da un total de 114. Esta es nuestra demanda pronosticada para el periodo 3. Ahora, calculando el pronóstico para el periodo 4, vamos a tomar el valor de la demanda pronosticada del periodo 3, del periodo anterior, más la constante alfa que ya se nos había proporcionado. Esta multiplicada por la demanda real del periodo anterior, o sea, la demanda real del periodo 3, ya a esta se le va a restar la demanda pronosticada del periodo anterior, o sea, del mismo periodo 3. Al realizar dichas operaciones nos da un total de 108.40. Esto se redondea al más próximo, en este caso baja el primero inferior y nos da un total de 108 ya redondeado. Ok, con esto pues yo creo que se entiende un poco la dinámica que va a seguir el ciclo del ejercicio hasta obtener todos el pronóstico hasta el periodo 12 y así subsecuentemente con el alfa de 0.3 y el alfa de 0.7. Bien, ahora voy a explicar el siguiente método, que es el método de suavización exponencial con tendencia. Cabe aclarar que en el caso anterior, en el de la suavización exponencial simple, este tiene la desventaja de retrasar los cambios en la demanda. En este caso puede encontrar esta imagen donde se presentan los datos reales trazados con una curva suavizada para mostrar los efectos de demora en los pronósticos exponenciales. El pronóstico se retrasa durante un incremento o un decremento, pero se dispara cuando ocurre un cambio en la dirección. Se puede observar también que mientras más alto sea el valor de alfa, el pronóstico será más cercano a la realidad. Y mientras más se acerca a la demanda real, es probable que al sumar un factor de tendencia, también resulte útil el valor de alfa o el simple ajuste del valor de alfa. Esto se conoce como pronóstico adaptivo y voy a tratar de explicar de forma breve tanto los efectos de las tendencias como el pronóstico adaptivo. Primero que nada, los efectos de la tendencia en la suavización exponencial tienden a jugar un poco hacia las direcciones. Recordemos que cuando una tendencia va hacia arriba o hacia abajo en los datos recopilados durante una secuencia de periodos, hace que los periodos exponenciales siempre se queden por debajo o atrás de las ocurrencias reales. Los pronósticos suavizados exponencialmente se pueden corregir agregando un ajuste a las tendencias. En este caso, para corregir la tendencia se necesitan dos constantes de suavización, además de la constante de suavización alfa. Recordemos que alfa era la constante que utilizamos en el método anterior. Ahora será un poco distinto, porque la ecuación de la tendencia utiliza una constante de suavización, delta. La delta reduce el impacto del error que ocurre entre la realidad y el pronóstico. Si no se incluyera ni una alfa ni una beta, la tendencia reaccionaría en forma exagerada, o sea, los errores serían muy evidentes.
¿cómo lo puedo explicar en este caso? La primera vez que se utiliza este método es preciso capturar los datos de forma manual. Este valor de tendencia inicia eh, en una cierta forma de adivinanza informada, porque es un poco difícil el cálculo. O puede ser un cálculo basado en datos, pero estos datos deben de ser pasados observados. Se tiene que tener un buen conteo de datos históricos para dicho cálculo. Pero lo voy a hacer de cierta forma más sencilla, así que voy a explicar la fórmula a continuación. Aquí se nos muestra cómo calcular el fit o el pronóstico con tendencia. Se nos da un conjunto de tres ecuaciones. En este caso nos dice que la primera es calcular el fit como tal, que es Ft más Tt. Recordemos que el Ft es el pronóstico suavizado del pronóstico T y el Tt es la tendencia suavizada para el pronóstico T o para el pronóstico del periodo T. En este caso, yo considero que esta fórmula debería de ser la última, ya que esta se aplica cuando conocemos el Ft y el Tt. La segunda fórmula nos dice que Ft, mencionemos que es el Ft, donde Ft es el periodo suavizado exponencial para el periodo T o para dicho periodo. Es igual al fit menos 1. Fit menos 1 es el pronóstico incluido realizado para el pronóstico anterior. A esto se le va a sumar el alfa. Esta misma va a ser multiplicada por el AT1. Recordemos que este AT1 es la demanda real del pronóstico anterior, menos el fit T1, donde el fit T1 es el pronóstico incluido de la tendencia realizada previamente para el pronóstico anterior. Algunos de estos conceptos ya quedan claros porque se repiten de los distintos pronósticos ya vistos. Se nos dice que TT es la tendencia suavizada exponencial para el periodo T o para el pronóstico T. Se nos dice que esto es igual a TT-1. ¿Qué es este TT-1? Este TT-1 es el mismo TT, pero del pronóstico anterior. O sea, yo calculé el TT de mi periodo 1 y para calcular el TT de mi periodo 2 voy a utilizar el TT de mi periodo 1. Esto tiende a ser un poco revoltoso, pero ya cuando lo veamos en el ejercicio nos vamos a dar cuenta que es muy práctico y muy sencillo de identificar, principalmente porque todo sigue una secuencia y sigue un ciclo. Entonces, realizando el primero y el segundo, lo demás simplemente es sustituir datos, entonces es muy sencillo. Se nos dice que esto es sumado más la delta, esta misma multiplicada por el FT, donde volvamos a mencionar que el FT es el pronóstico suavizado para el periodo T, menos el FIT T1, que es el pronóstico incluido realizado para el periodo anterior. Así que al verlo aquí, sí no tiende a mostrarse un poco medio agresivo, pero ahorita en el ejercicio vamos a ver que es muy sencillo de utilizar. Ok, en este primer ejercicio se nos dice que utilizando el método de suavización exponencial realicemos el ejercicio de pronóstico. Nos dice que consideremos en ambos casos una tendencia inicial de 2 unidades y una delta de 0.3 y nos pide indicar cuál alfa recomendamos utilizar. Al decirnos que cuál alfa recomendamos utilizar, nos está diciendo que vamos a realizar el cálculo o el pronóstico con distintas alfas. En este caso podemos observar que vamos a realizarlo con un alfa de 0.2 y con un alfa de 0.4. Esta tabla la podemos dividir en dos. La podemos dividir en dos ya que este primer ejercicio se va a realizar con un alfa y este segundo ejercicio se va a realizar con otra alfa. Entonces, yéndonos al primer ejercicio, se nos dan los 10 periodos, de los cuales se nos proporcionan 9 datos de demanda y se nos pide calcular el FT, el TT, el FIT con un alfa de 0.2 y su redondeado. Ok, en este caso observemos que en el periodo 1 se nos da la demanda real, no se nos proporciona el FT, pero se nos proporciona la tendencia. Esta tendencia que nos la proporciona el enunciado, ya que el enunciado nos dice que consideremos en ambos casos una tendencia inicial de 2 unidades. Por eso ponemos aquí la tendencia de 2 unidades. Y al tener la tendencia no necesitamos los valores de FT. Se nos da el FIT calculado y se nos da su redondeo.
Ok, con estos datos nosotros podemos iniciar a partir del periodo 2. Vamos a iniciar con el periodo 2. En este primer periodo 2 vamos a tomar el valor de 11. Vámonos a la fórmula número 2. La fórmula número 2 nos dice que ft es igual al fit t1. ¿Qué es este fit t1? Este fit t1 es el fit redondeado del periodo anterior. Entonces, como nuestro periodo anterior es el periodo 1 y su fit redondeado es 11, aquí vamos a vaciar el número 11. La fórmula 2 también nos dice que a esto se le va a sumar el alfa. ¿De cuánto quedamos que era nuestra alfa? De 0.2. Entonces más 0.2 de nuestra alfa. La fórmula nos dice, esta alfa será multiplicada por A1, AT1, que este AT1 es la demanda real del periodo anterior. Entonces vamos a tomar la demanda real del periodo 1, que son los 12. Así que vaciamos 12 aquí. Ya esto se le va a restar fit T1, o sea, nuevamente el fit redondeado. El fit, cada que lo debamos de poner dentro de la fórmula de los ejercicios para obtener tanto ft como tt, siempre será de forma redondeada, no el dato que se nos otorga en decimal. Siempre redondeémoslo al superior o al inferior. Recordemos que de 0.5 hacia arriba redondea como superior y de 0.49 hacia abajo redondea hacia el inferior. Ok, entonces al desarrollar esto nos da un total de 11.2. Con este dato podemos calcular ahora sí TT, la tendencia. Como nos decían que utilizamos una tendencia inicial de 2 unidades y la fórmula 3 nos dice que TT es igual a TT1, este TT1 es el valor de la tendencia del periodo anterior. Entonces vamos a vaciar este valor de 2 aquí. ¿Por qué? Porque es el valor de la tendencia del periodo anterior. O sea, el valor de la tendencia del periodo 1. Más nuestra delta de 0.3, ya que el enunciado nos dice que utilicemos una delta de 0.3 en ambos casos. ¿Qué quiere decir en ambos casos? Que tanto para el alfa de 0.2 como para el alfa de 0.4 utilizaremos la misma delta, el mismo valor para delta. Entonces, esta tendencia inicial más nuestra delta, ¿qué nos dice la fórmula? Que esta delta será multiplicada por el ft. ¿Qué es el ft? Es el valor calculado aquí en números rojos que hemos obtenido anteriormente, nuestros 11.2. A estos 11.2 se le va a restar el fit. Y recordemos que el fit siempre se escribe de forma redondeada o el valor que obtenemos en el redondeo. Al realizar esto nos da un total de 2.6 y yéndonos a la fórmula 1 nos dice que fit es igual a ft más tt. Entonces sumamos los 11.2 más los 2.06 y nos da un total de fit 13.26. Pues recordemos que el fit siempre se redondea, entonces pasémoslo como 13, ya que baja el primer inferior. Ok, con esto como que se empieza a ver un poco la cadencia que va a seguir. Entonces continuemos con el periodo 3. Para el periodo 3 de igual manera utilizaremos el fit redondeado del periodo anterior, o sea los 13, más la alfa, que será una constante aquí. Esta alfa multiplicada por la demanda real del periodo anterior. En este caso son los 17, ya que es la demanda real del periodo 2 porque estamos calculando el periodo 3. Tomamos los 17, ya esto se le vuelve a restar el fit, recordemos que el fit redondeado. El desarrollo de esto nos da un total de 13.8 y con esto podemos calcular ahora sí el TT. Como en el periodo anterior habíamos obtenido un TT, que son los números rojos en esta parte, de 2.06, esos 2.6 los vaciamos ahora en esta parte, ya que la fórmula, en este caso la fórmula 3, nos dice que vamos a utilizar el TT-1, o sea, la tendencia del periodo anterior, o sea, vaciamos los 2.06, más la delta, y esta delta será multiplicada por el FT, o sea, el valor calculado anteriormente, que son los 13.08. Vaciamos 13.8 menos nuevamente el fit redondeado. Apuntamos nuestro fit y realizamos el ejercicio. Nos da un total de 2.3. Ahora, para calcular el fit, vamos yéndonos a la fórmula 1, que nos dice que vamos a sumar ft más tt. Al sumar estos valores nos da un total de 16.1 y esto al redondearse nos da un valor de 16.
Con esto se empieza a ver un poco como que la secuencia o el ciclo que va a seguir la tabla hasta el periodo 10. Entonces vamos a calcular uno más, en este caso el periodo 4. Para el periodo 4 vamos a tomar los 16, que es el fit redondeado del periodo anterior, más los 0.2 de nuestra delta, esta multiplicada por 20, ya que 20 es la demanda real del periodo anterior, o sea, la demanda del periodo 3, aquí está esta demanda, menos nuevamente los 16 del redondeado. Realizamos dicho ejercicio y nos da un total de 16.8. Con este valor podemos calcular ahora sí el TT. Tomamos el valor de 2.3 que ya nos había dado la tendencia del periodo 3 y lo vaciamos ahora para el cálculo de nuestra tendencia para el periodo 4. Vaciamos los 2.3 por la delta, esta delta multiplicada por el FT, que es el valor que tenemos aquí de 16.8, menos nuestro fit redondeado, recordemos 16. Al realizar esto nos da un total de 2.54. Sumamos 16.8 más 2.54 y nos da un total de 18.62. Al redondear esto el primer próximo nos da un total de 19. Entonces con eso sí nos entiende un poco como que el ciclo que va a seguir. Pero para no dejarlo como que un poco como que entre dudas, vamos a realizar los mismos, pero ahora para la siguiente alfa, que es la de 0.4. De igual manera aquí, se nos da el primer periodo, se nos da la demanda real, no se nos proporciona el FT, pero se nos proporciona la tendencia inicial, ya que el enunciado nos dice que aplica para los dos. Y se nos proporciona el fit con un alfa de 0.4 y se nos proporciona el fit redondeado. Ok, vamos a iniciar con el periodo 2. Para el periodo 2 vamos a utilizar el fit del periodo anterior, o sea, el fit redondeado del periodo 1. Vaciamos los 11 más 0.4. ¿Por qué 0.4? Porque ahora es el alfa que estamos utilizando. Esto multiplicado por 12, ya que 12 es la demanda real de nuestro periodo anterior, estos 12 que están aquí. A eso se le va a restar nuevamente el fit del periodo anterior redondeado, los 11. Al realizar ese ejercicio nos da un total de 11.4 que subrayamos aquí. Ahora, con este valor podemos obtener el TT. Vamos a vaciar el 2, ya que es nuestra tendencia del periodo anterior, más los 0.3, que es nuestra delta, que aplica para ambos ejercicios. Esta delta multiplicada por 11.4, ya que es nuestro valor de FT, menos 11, que es el valor de nuestro fit redondeado. Al realizar esto, obtenemos un valor de 2.12. Y para obtener el fit, sumamos 11.4 más 2.12 y obtenemos el valor de 13.52. Esto redondea el primer próximo. Recordemos que como está arriba del punto 5, redondea el siguiente. Entonces, 14. Ok, con esto podemos realizar ahora el cálculo del pronóstico del fit para el periodo 3. Para el periodo 3 vamos a tomar esos 14 que se habían obtenido con el fit redondeado del periodo 3, más los 0.4 de nuestra alfa, por los 17 de la demanda real de nuestro periodo anterior, en este caso la demanda real del periodo 2, menos nuevamente los 14 del fit, y esto nos da un total de 15.2. Como ven, vamos un poco más rápido porque lo estamos entendiendo. Ahora, aquí vamos a tomar los 2.12 que hemos obtenido del valor anterior de nuestra tendencia, más los 0.3 de nuestra delta, esto multiplicado por los 15.2 que habíamos calculado anteriormente con nuestro FT, menos los 14 del fit redondeado del periodo anterior. Esto nos da un total de 2.48. Entonces, al sumar 15.2 y los 2.48, nos da un total de 17.68. Estos 17.68 son redondeados al primer superior y nos da un total de 18. Como vemos y podemos observar, prácticamente va a seguir esta secuencia con cada uno de los periodos hasta obtener nuestro fit redondeado. Y si podemos observar y comparar los resultados, tanto los fit del primer ejercicio con el alfa de 0.2, tanto con el segundo ejercicio con un alfa de 0.4, podemos observar que tanto los datos
de, de la demanda, bueno, en este caso del periodo 9, obtenemos que la demanda real es de 36 y con un alfa de 0.4 tuvimos un pronóstico de 31. Aquí de igual manera teníamos los 36 y obtuvimos un fit redondeado de 32. Realmente los valores estuvieron muy parecidos. En este caso el alfa que se recomienda es la de 0.4, ya que los resultados se apegan más a los datos originales. Se puede apreciar un poco más en el periodo 3. Obtenemos el periodo 3 que la demanda real es de 20 y en nuestro pronóstico nosotros habíamos calculado 16 ya con el fit redondeado, y con el alfa de 0.4 en el mismo periodo 3 teníamos la misma demanda de 20 y con nuestro fit redondeado obteníamos 18. Entonces con un alfa de 0.4 nos aproximamos más a la demanda real. Entonces si se nos pide, bueno, en este caso nos pide recomendar cuál usamos, pues recomendamos utilizar el alfa de 0.4. ¿Por qué? Porque es la que más se aproxima a los datos, sí, a los datos de la demanda real. Ok, entonces voy a continuar con los siguientes métodos de pronóstico. Bien, antes de continuar con los métodos de cálculo de errores de pronóstico, es necesario definir y aclarar lo que es el error del pronóstico. Este término se refiere a la diferencia entre el valor del pronóstico y lo que ocurrió en realidad. En estadística, estos errores se conocen como residuales, siempre y cuando el valor del pronóstico se encuentre dentro de los límites de confianza. Este no realmente es un error, pero el uso común se refiere a la diferencia como un error. Y ojo con lo que voy a mencionar. La demanda de un producto se genera mediante la iteración de varios factores demasiado complejos para describirlos con precisión en un modelo. ¿A qué me refiero con que la demanda de un producto se genera mediante diferentes factores o depende de varios factores demasiado complejos? Pues simplemente la demanda de un producto puede variar tanto por el clima, gustos, cambios, o sea, la demanda de un producto varía conforme factores muy amplios y como lo mencioné, son muy complejos. Por lo tanto, describirlos en un modelo es bastante amplio y demasiado complejo de llevar a cabo. Por lo tanto, todas las proyecciones contienen algún error. Entonces, al analizar los errores de pronóstico, es conveniente distinguir entre las fuentes de error y la medición de errores. Pero ¿a qué me refiero con fuentes de error? Los errores pueden provenir de diversas fuentes. Una fuente común de la que si no están conscientes muchas de las personas que elaboran los pronósticos es el pronóstico de las tendencias pasadas en el futuro. Por ejemplo, al hablar de errores estadísticos, en el análisis de regresión se hace referencia a las desviaciones de las observaciones de la recta de la regresión. Entonces es común relacionar una banda de confianza, o sea, los límites de control estadístico, con la recta de la regresión para reducir el error sin alguna explicación. Pero cuando se utiliza esta recta de regresión como dispositivo de pronóstico, es probable que el error no se defina sino de manera correcta, mediante alguna banda de confianza proyectada. Pero esto se debe a que el intervalo de confianza se basa en los datos pasados. Quizás no se tomen en cuenta los puntos de datos proyectados y por lo tanto no se puede utilizar con la misma confianza. De hecho, en la experiencia se ha demostrado que los errores reales suelen ser mayores que en los proyectados a partir de modelos de pronóstico. Entonces los errores se pueden clasificar como sesgados o aleatorios. Definimos que los errores sesgados ocurren cuando se comete un error consistente. Esto pueden ser en las fuentes de sesgo, que incluyen el hecho de no incluir alguna variante correcta, el uso de relaciones equivocadas entre las variables o el uso de rectas de tendencia erróneas, un cambio equivocado en la demanda estacional, o también la existencia de alguna tendencia secular no detectada, mediante que los errores aleatorios se definen como aquellos que el modelo de pronóstico utilizado no puede explicar. Entonces ahorita voy a avanzar más con lo que son los cálculos de errores de pronóstico, y aunque toda esta información tiende a ser un poco revoltosa, realmente nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces vamos con el primer cálculo de error de pronóstico. Ok, antes de continuar con el primer cálculo, necesito mencionar lo que es la desviación absoluta, o la desviación media absoluta.
Esta desviación media o MAD se utilizaba con mucha frecuencia en el pasado, pero posteriormente fue reemplazada por la desviación estándar y las medidas de error estándar. En estos últimos años recientes, la MAD regresó por su simplicidad y utilidad al obtener señales de rastreo. La MAD es el error promedio de los pronósticos mediante el uso de valores absolutos, es decir, todos positivos. Es valiosa porque, al igual que la desviación estándar, mide la dispersión de un valor observado en la relación de un valor esperado. Entonces, los cálculos de error de pronóstico que vamos a realizar van a ser a partir de la fórmula de la MAD que voy a explicar más adelante. Bien, esta es la fórmula proporcionada por la MAD, donde se nos muestra el símbolo de sumatoria de n del número de periodos con límite de i de periodos, donde se nos dice que va a ser el resultado del valor absoluto de AT, que es la demanda real para el dicho periodo, menos el FT, que es la demanda pronosticada para ese mismo periodo. Entonces, la resta de estos dos números en valor absoluto, que ya sabemos que este número se hace positivo, dividido entre n, que este n que es, esta n es el número de periodos del cual se obtuvieron esos valores absolutos. Entonces realmente es una fórmula muy sencilla y en los ejercicios vamos a ver que realmente es muy fácil de utilizar. Ok, este es el ejercicio de error de pronóstico y nos dice, calcula el error del pronóstico MAD para los métodos utilizados para pronosticar. Recomiende cuál método utilizar e indique el criterio utilizado para tomar esta decisión. Aquí se nos dan dos cálculos de error de pronóstico con distinto MAD. Y se nos pide que a través de estos resultados nosotros indiquemos cuál es el que recomendamos utilizar. Se nos divide en dos. En la parte de arriba, en este primer ejercicio, podemos observar que nos da la semana, que recordemos que esto es nuestro periodo. Nos da un total de 7 semanas o 7 periodos. Se nos da la demanda real y se nos da el pronóstico obtenido utilizando el método A. O sea, nos dicen, ¿sabes qué? Utilizamos el método A y estos fueron los pronósticos que obtuvimos. Ok. Para ello, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a calcular estos datos con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Entonces, nosotros habíamos visto que AT, en este caso la demanda real, menos FT, en este caso el valor de la demanda del pronóstico, su resta la íbamos a pasar como valor absoluto para cada uno de los periodos. Y después de realizar esto, íbamos a sumar los valores absolutos de dichos periodos y iban a ser divididos entre n, o sea, entre el número de periodos. Entonces, analizando esto, nosotros vamos a ver que vamos a tomar aquí 70 del periodo 1 menos 90, obtenemos un total de menos 20. Esto, como el valor absoluto, pasa como 20. Igual con el periodo 2, 100, los 100 menos 105, obtenemos un total de menos 5. Como valor absoluto pasa como 5 y así sucesivamente con cada uno de los periodos. Bien, obtenemos los valores absolutos de 20, 5, 9, 10, 3, 4, 4 y la sumatoria de los valores absolutos nos da un total de 55. Ahora, la fórmula nos decía, ese valor de la sumatoria de los valores absolutos serán divididas entre n, que n es el número de periodos. Por lo que vemos aquí tenemos un total de 7 periodos. Entonces, haciendo caso a esta información que está aquí, nosotros sumaremos estos 55 y los dividiremos entre 7, el número de periodos, y nos da un total de 7.85. Ahora, en la siguiente tabla se nos da igual 7 periodos, se nos dan las mismas demandas reales que en el anterior método y se nos dice que aquí se utilizó el pronóstico B. Y nos da aquí la misma fórmula y nos da nuestro valor absoluto. De igual manera, 70 y ahora con el pronóstico utilizado, aquí tuvieron un valor de 80, entonces 70 menos 80 nos da un valor de menos 10. Con su valor absoluto tenemos 10
En el periodo 2, 100 menos los 120, obtenemos un valor de menos 120, un valor absoluto de 20 y así sucesivamente con cada uno de los periodos. Recordemos que vamos a sumar los valores de los valores absolutos y en este caso obtuvimos 53. Al obtener los 53, esos 53 serán divididos por el número de periodos, o sea, los 7 periodos. En este caso obtuvimos un 7.57. Comparando entre el método A, que se obtuvo un MAT de 7.85 y un MAT de 7.57 en el método B, nosotros podemos definir o concluir la recomendación del método a utilizar. En este caso nosotros recomendaríamos utilizar el método A. ¿Por qué? Porque hablando en cuestión de redondeo, de 7.85 a 8 es menor la diferencia que de 7.57 a 8. Entonces la cantidad de 7.85 está más cercano al redondeo hacia 8. Entonces recomendamos el pronóstico con el método A. Entonces con esto se concluye el cálculo de un error de pronóstico. Realmente pues es un cálculo muy sencillo y lo que viene adelante pues está un poco más tedioso, pero realmente son cosas muy prácticas y muy sencillas ya cuando las podemos relacionar con situaciones aplicadas. Así que vamos con lo siguiente. Bien, ahora vamos con el último método de pronóstico, que es el análisis de regresión lineal por mínimos cuadros. Este puede definir la regresión como una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas. Se utiliza para proporcionar una variable con base en otra. Por lo general la relación se desarrolla a partir de datos observados. Primero es necesario graficar los datos para ver si parecen lineales o por si por lo menos partes de los datos son lineales. La regresión lineal se refiere a la clase de regresión especial en la que la regresión entre las variables forman una recta. Espero haya sido como que un poco bien explicativo en esa parte. La regresión lineal es útil para el pronóstico a largo plazo de eventos importantes, así como la planeación agregada. Por ejemplo, la regresión lineal sería muy útil para pronosticar las demandas de familias de productos, aun cuando la demanda de productos individuales dentro de estas familias pueda ser variable, en gran medida que un periodo avance a otro. La demanda de toda la familia de productos es sorprendentemente suavizada. Entonces, la participación de las restricciones se utilizan para el pronóstico de regresión lineal. Es como su nombre lo implica, que se supone que los datos pasados y los pronósticos futuros caen sobre una recta, aunque esto no impida que su participación en ocasiones se utilice para periodos en un corto plazo. Es posible usar el análisis de regresión lineal en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, puede haber segmentos de regresiones lineales más cortos o más largos que sean aproximadamente lineales. Entonces, este análisis tiende a ser un poco más complejo en cuestión de cálculos, ya que implica más fórmulas y un análisis más profundo de los datos. Entonces voy a explicar las fórmulas y a continuación sería el último ejercicio. Bien, este es nuestro último ejemplo de cálculo de pronósticos. En este caso vamos a utilizar el de regresión lineal. El enunciado del ejercicio nos dice: los datos recopilados en las inscripciones anuales de una escuela se muestran en la tabla siguiente. Dice: utilizando la regresión lineal, pronostique del año 1 al año 12. ¿Cuál es el error del pronóstico? Se nos proporciona la tabla donde se nos da el año, el periodo, año 1, año 2, año 3 y así hasta el año 11. Se nos da también las inscripciones de cada año, de cada uno de los periodos. La demanda, entonces aquí podemos traducir como que el año
es el periodo, y las inscripciones es la demanda de cada uno de los periodos. Ok, pasando esta información a una tabla un poco más general, que es esta, vamos a decir nosotros de igual manera el año X, igual cada uno de los periodos, las inscripciones en Y, que son las demandas, y las diferentes variables que vamos a calcular, lo que es x, y cuadrada, y media, y cosas que voy a empezar a explicar un poco más adelante. En la parte del año X vamos a sumar todos los periodos, o sea, 1 más 2 más 3 más 4, así hasta el periodo 11. El periodo 12 no se toma en cuenta, ya que es el que se le está realizando el pronóstico. Entonces, sumando del 1 al 11, obtenemos un total de 6 en la parte de las sumatorias. Bien, eso también se va a realizar con las inscripciones o las demandas. 4.000 más 5.000 más 6.000 más 5.000 más 7.000 y así hasta el periodo 11, y con esta suma obtenemos un total de 94.000. Ok, ahora en el apartado de XY, ¿qué va? Va la multiplicación del factor X 1 por la demanda en Y, 4.000. 1 por 4.000 igual a 4.000. Así con cada uno de los periodos. 2 por 5.000 igual a 10.000. 3 por 6.000 igual a 18.000. 4 por 5.000 igual a 20.000. Y así con cada uno de los periodos hasta el periodo 11, 11 por esta cantidad, y nos da un total de 683.000 en la sumatoria de las multiplicaciones de XY. Lo mismo vamos a realizar con x cuadrada. X cuadrada es el valor de 1 elevado al cuadrado, 1. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado, 9. 4 elevado al cuadrado, 16. Y así con cada uno de ellos hasta el periodo 11. Recordemos que el periodo 12 no se toma en cuenta para nada. Ahora, la sumatoria de ellos, de igual manera, nos da 506. Con esto ya podemos empezar a realizar un poco más los cálculos. Vamos a comenzar realizando el de X media. Para calcular X media necesitamos tomar el valor de las sumatorias de las demandas, o sea, de XY, de las inscripciones. Este valor de las inscripciones lo vamos a vaciar aquí, los 94.000. Y esto va a ser dividido entre n, o sea, el número total de periodos. Como tenemos datos de demanda hasta el periodo 11, por eso dividimos entre 11. Eso nos da un total de 8.545.45. Ese es el valor de Y media. Ahora, para calcular X media, de igual manera, tomamos la sumatoria en los valores de X, que es 66, y la dividimos entre el número de datos, 11. Eso nos da un valor de 6. Y con esto ya tenemos los valores de Y media y X media. Ahora, vamos a calcular B. Recordemos que para calcular B vamos a tomar el valor de las sumatorias de XY, que son los 683.000, menos la multiplicación de el número de datos por mi X media por mi Y media, que son estos tres valores. Entonces, la suma de mi XY multiplicado por estas tres variantes, o por estos tres datos que ya habíamos calculado, dividido sobre la suma de mis X cuadradas, menos la multiplicación entre mi número de datos por mi X media elevada al cuadrado. Realizando estas operaciones obtenemos un total de 1081.82 como valor de B. Ahora, para calcular A, vamos a tomar el valor de mi Y media. Vamos a vaciar los 8.545.45 menos la multiplicación de B por X media. O sea, los 1085.82 por C de X media. Si realizamos esta operación nos da un total de 2054.53. Y con esto tenemos el valor de A. Ahora, en la siguiente, Y, nos dice la fórmula que Y es igual a A más BX.
¿A qué se refiere esto? Vamos a multiplicar el valor de A, o sea, los 2054.53, más B, que en este caso son 1081.82, y este mismo 1081.82 por el valor de X. En este caso, para mi periodo 1 serían los 2054.53 más 1081.82 por 1, pues me daría igual, 1081.82. Entonces, 2054.53 más 1081.82 me da el total de 3136.35. Ahora, de igual manera, para el periodo número 2, simplemente multiplicamos el valor de B por 2 más el valor de A. Y así con cada uno de los periodos, aumentando siempre en 1. Para el periodo 4 se multiplicará por 4b, para el periodo 5 se multiplicará por 5b, y así hasta el periodo 12, que aquí ya es donde tenemos el valor de xy en 12. Bien, aquí es el primer dato que se obtiene del valor 12, en este caso nuestro periodo 12, y lo vamos a ir redondeando. En este caso, para cada uno de los periodos, como en el periodo 1 se redondea el primer próximo, se queda como 3136. Para el periodo 2, 4218. Para el periodo 3, 5300. Y así hasta el periodo 12. Aquí ya tomamos en cuenta el periodo 12. Este se redondea con un total de 15.036. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos el valor redondeado de mi xy, vamos a calcular xy menos y elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar los 4000 de mi demanda de las inscripciones de mi periodo 1 menos el redondeo que habíamos calculado menos los 3136, y el resultado de esta resta lo vamos a elevar al cuadrado y nos va a dar el total de los 7046.496 de xy menos y elevado al cuadrado. Y así con cada uno de los periodos. En el caso del periodo 2 serían 5000 menos 4218 elevado al cuadrado. En el caso del periodo 3 sean 6000 menos los 5300 elevado al cuadrado, y así hasta llegar al periodo 11. En el periodo 12 no se puede realizar ya que no tenemos demanda o datos en el dato xy. Por eso no se realiza. Se realiza la sumatoria de dichos datos de xy menos y elevado al cuadrado y obtenemos el resultado. Ahora, para sacar la desviación, en este caso el error de este pronóstico, vamos a tomar el dato de la sumatoria, el resultado de la sumatoria de los y menos y elevado al cuadrado, lo vamos a pasar a esta parte de aquí. Aquí vamos a vaciar este dato. Esto lo vamos a dividir entre el número de datos, que recordemos que el número de datos que tienen demanda son 11, no 12. Entonces lo dividimos entre 11 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la fórmula nos dice que es el número de datos menos 2. Eso nos da un total de 10.054. Ya con todo el redondeo. Entonces podemos decir que la desviación o el error de este pronóstico data de 1054, ¿sí? 1054 como cantidad. Entonces la realización de este tipo de ejercicios sí es un poco más, sí no es un poco más como que más teórica, se necesita más conocimiento de algunas otras cosas, pero realmente vemos que si seguimos la secuencia de lo mismo que habíamos realizado con los anteriores ejercicios, la obtención del resultado prácticamente es sencilla. Igual solo es cuestión de no perderse con el seguimiento de dónde utilizo las y, dónde utilizo el valor de las xy, y eso es prácticamente siguiendo las fórmulas. Las fórmulas nos dicen todo, y prácticamente aquí ya terminaremos con este ejercicio. Pues bueno, compañeros, profesor, sería todo de mi parte. Yo abarqué todo lo que fue el primer parcial de la materia de administración de la producción.
Igual expliqué todos los sistemas de métodos de realización de pronósticos y pues concluye mi tema y mi exposición. Muchas gracias.